Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación a este evento. Hoy vamos a hablar del papel de la reserva ovárica en la fertilidad, evidencia actual. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Los objetivos básicos de esta conferencia son definir los criterios básicos para la evaluación de reserva ovárica, evaluar la reserva ovárica en infertilidad, cáncer de ovario, ovario poliquístico, endometriosis y cirugía del ovario, y establecer el futuro y las alternativas para mejorar la reserva ovárica en fertilidad y darle un futuro a estas pacientes. Entrando en contexto, la reserva ovárica es la capacidad funcional de los ovarios evaluada por el número y la calidad de ovocitos. La anovulación corresponde al 15 al 25% de las causas de infertilidad. Desde que se inicia la vida intrauterina hacia la semana 16 a 20, la mujer tiene 7 millones de ovocitos en cada ovario. Al nacimiento ya son 2 millones de ovocitos. En la pubertad se han disminuido a 300.000 ovocitos. Y en los años fértiles, entre los 10 y los 45 años, se ovulan más o menos 400 folículos aproximadamente. En la menopausia ya solo quedan 1.000 folículos. Todo este proceso lo llamamos envejecimiento reproductivo y hace referencia a la disminución del número de ovocitos. Todos conocemos los parámetros o los exámenes más importantes para evaluar la reserva ovárica. El gold estándar es la hormona antimuleriana en sangre, pero podemos también medir y hacer el recuento de folículos antrales con una ultrasonografía transvaginal. Se puede medir la FSH y el estradiol, y las pruebas dinámicas como son el clomifeno con clomifeno, el EFOR con folículo estimulante o con estímulo de análogos de GnRH, hoy no tiene vigencia, hoy no se aplica. Podemos también tomar estas hormonas como son la TSH, el T4 libre, la prolactina y la testosterona, que nos podrían aportar otros parámetros para evaluar reserva ovárica. Este es un artículo clásico del 2014 donde se evalúa y se maximiza la utilidad clínica de la hormona antimuleriana en la reserva ovárica. Esta es la estructura de la reserva de la hormona antimuleriana, esta es la estructura molecular. Vemos que la hormona antimuleriana es una proteína de la familia del factor de crecimiento tipo B, es producida en las células de la granulosa, controla el crecimiento y el desarrollo folicular. En los recién nacidos no es detectable, va aumentando progresivamente entre los 2 y los 4 años de vida, se estabiliza a los 5 y se mantiene hasta los 25, después de los cuales disminuye dramáticamente, en la menopausia ya no es detectable. En las últimas investigaciones de los últimos 5 años se ha visto que hay mutaciones, se han encontrado mutaciones homocigotas que explican la variación de la hormona antimuleriana en patologías o enfermedades o también en el diagnóstico del ovario poliquístico. Este es el comportamiento de la hormona antimuleriana. Lo vemos en el recién nacido no detectable, va aumentando progresivamente a los 25 años y disminuye hacia la menopausia. De manera que cuando ofrecemos una criopreservación de la reserva ovárica en pacientes de la fertilidad, debemos ofrecerle que congelen antes de los 30 años. Los parámetros clínicos y valores para evaluar la reserva ovárica, o tal como nos los dicen los tests que utilizamos, se puede medir en picomoles o se puede medir en nanomoles por mililitro. Lo más frecuente es en nanomoles por mililitro, teniendo en cuenta que una reserva ovárica, que una hormona antimuleriana normal estaría entre 0.7 a 2.1 nanogramos por mililitro. Esa es una respuesta adecuada. Entre 0.1 y 0.100 es una respuesta baja, y por debajo de 0.1 es una respuesta mínima, una respuesta mala. Es decir, una hormona antimuleriana con reserva ovárica ya muy mala. Y por encima de 2.1 consideramos que es una hormona antimuleriana alta, por encima de 2.5 estamos hablando de hiperestimulación ovárica o ovario poliquístico. El valor predictivo negativo de la hormona antimuleriana es del 85% y se pide por técnicas de inmunoabsorción. Aquí vemos cómo debemos tener en cuenta que la hormona antimuleriana tiene variaciones importantes desde el punto de vista étnico, ¿sí? También desde la exposición a medicamentos como el anticonceptivo, la quimioterapia, la radioterapia,
y también desde el punto de vista de la técnica o el test de laboratorio que se utilice. Aquí vemos las variaciones como son tan importantes. Las hormonas antimulerianas altas las encontramos en pacientes con respuestas aumentadas en tratamientos de técnicas de reproducción asistida como el FIP, ¿sí? En lo que se llama el síndrome de hiperestimulación ovárica. También la vemos aumentada en el ovario poliquístico y en los tumores de la célula de granulosa, que son muy raros. Y la vemos bastante disminuida en la menopausia temprana, en las bajas respondedoras en técnicas de reproducción asistida y en enfermedades autoinmunes que lleven hacia la falla ovárica prematura o hacia la falla ovárica oculta. También es pacientes que estén expuestas o consumiendo anticonceptivos orales o cualquier tipo de hormona o tratamientos quimioterápicos o hayan sido sometidas a cirugías y se mida inmediatamente después de la cirugía, encontraremos hormonas antimulerianas bajas. Ya todos sabemos que la folículo estimulante es otra hormona que se puede medir para evaluar reserva ovárica y sabemos los parámetros que debemos tener en cuenta, al igual que con el estradiol, debe tomarse en el día 3 a 4 y aquí vemos los parámetros que debemos tener en cuenta para evaluar reserva ovárica. El recuento de folículos andrales es otra alternativa y examen diagnóstico para reserva ovárica se asocia mucho con la hormona antimuleriana. Aquí vemos una imagen en 2D y en ecografía 3D, ¿sí? Invertida, donde podemos contar los folículos para hacer recuento de folículos andrales. El Doppler de la arteria ovárica ya no tiene una utilidad importante en medición de la reserva ovárica. Bueno, ¿cómo impacta en la infertilidad, el cáncer, el ovario poliquístico, la endometriosis y la cirugía de ovario, la reserva ovárica? Este artículo habla del valor predictivo de la medición de la hormona antimuleriana en relación con la calidad del ovocito, la fertilización y la implantación. Este artículo es del 2017 de un grupo brasilero, donde el objetivo era evaluar la hormona antimuleriana, calidad del ovocito, desarrollo embrionario y potencial de implantación. Tomaron 408 ciclos, de los cuales se recuperaron 4.488 ovocitos y evaluaron el ovocito y el embrión en día 2, 3 y 5. En los resultados compararon hormona antimuleriana versus ovocitos recuperados, tratamiento FIP versus valores de hormona antimuleriana y número de embriones versus hormona antimuleriana. Aquí vemos los coeficientes de confianza y las P's. La gran conclusión es que la hormona antimuleriana es un buen predictor del número de ovocitos y de la calidad y de la fertilización, pero no hay una correlación directa con la implantación y las tasas de embarazo y el recién nacido vivo en casa. Este otro artículo evalúa la medición de hormona antimuleriana preoperatoria y posoperatoria en pacientes con cirugías de ovario y su pronóstico de fertilidad posoperatorio en endometriomas. Entonces, compararon y tomaron como criterios los criterios de clasificación de endometriosis de la Asociación Americana de Medicina Reproductiva, el diámetro del endometrioma, los niveles de hormona antimuleriana y el pronóstico de fertilidad. Tomaron 134 pacientes con 58 quistes endometriósicos y otros quistes simples y de otras características y evaluaron CA125, edad y diámetro del quiste. La gran conclusión es que la hormona antimuleriana se correlaciona negativamente con el diámetro o tamaño del endometrioma. Y esta disminuye cuando aumenta el CA125 y el score de clasificación de endometriosis, produciendo un fuerte impacto en la reserva ovárica. Este es un artículo interesante que habla de el impacto o la reducción de la hormona antimuleriana en las pacientes que cursan con endometrioma sin haber tenido cirugía. Es una revisión sistemática y un metaanálisis de un grupo de Italia muy interesante donde midieron hormona antimuleriana en pacientes con endometriomas y sin endometriomas. Estamos hablando de series entre el 2016, entre el 2014, 2013 hasta el 2017. Y vemos cómo la curva se desvía de todas las pacientes que tienen endometrioma con hormonas antimulerianas bajas y reservas ováricas disminuidas, de manera que el endometrioma per se, por el efecto oxidativo y el efecto deleterio
del hierro dentro del contenido del endometrioma daña los folículos primordiales y disminuye la reserva ovárica. Este artículo de Endocrinology y Metabolismo habla de la hormona antimuleriana en ovario poliquístico y una revisión de las guías internacionales. Quiero traer aquí básicamente a colación que nos hablan que hoy en día la hormona antimuleriana no es un parámetro seguro para evaluar el ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque se han encontrado en los últimos estudios variaciones de genes homocigotos y mutaciones que hacen que haya mucha variación en cuanto a la población, a la edad y a la etnia para uno tomar la hormona antimuleriana como un parámetro clínico de evaluación de ovario poliquístico. Se prevé que en el futuro la podamos utilizar con mayor confianza, pero hoy en día no es un parámetro. Este artículo del Curren de Endocrinología, Diabetes y Obesidad del 2018 nos habla del rol de la hormona antimuleriana y el daño en la reserva ovárica que produce la radioterapia, la quimioterapia y la cirugía. ¿Cómo impacta la reserva ovárica y la disminución? Entrando un poquito a mirar cuáles son los efectos de la quimioterapia sobre el ovario, produce un daño directo de toxicidad sobre el ovario, la quimioterapia, produce un daño vascular también y un efecto celular sobre la estructura del ovario en cuanto al citoesqueleto, al DNA y un estrés oxidativo. Todos estos mecanismos son los que producen disminución de la reserva ovárica por los agentes quimioterápicos. En este artículo vemos cómo se tomaron hormonas antimulerianas antes del tratamiento quirúrgico y se tomaron dos grupos, los que tenían hormona antimuleriana alta y los que tuvieron hormona antimuleriana baja. Se les mide y se hacen 2 ciclos de quimioterapia y luego se miden las hormonas antimulerianas en los 3 años siguientes después de la quimioterapia. Vemos que las que tenían hormona antimuleriana normal, se bajó la hormona antimuleriana después de los 2 ciclos y comenzaron a recuperar hasta lograr casi la normalidad. Pero las que iniciaron con hormonas o con antimulerianas bajas y baja reserva ovárica nunca recuperaron y entraron en falla ovárica y menopausia. Aquí vemos el comportamiento exactamente igual. Hormonas antimulerianas con pacientes de ovario poliquístico bajaron y luego recuperaron y se normalizaron y se estabilizaron. Las normales hicieron lo mismo. Y las que tenían hormonas antimulerianas muy bajas con fallas ováricas ocultas bajaron y nunca recuperaron. Nosotros tenemos una opción de ofrecerles criopreservación de fertilidad a las pacientes que están sometidas a tratamientos quimioterápicos, pero hay unas barreras tanto en los médicos que manejan los tratamientos quimioterápicos como los oncólogos y también en las pacientes en relación a ofrecer estas alternativas. En relación con los médicos, una de las barreras es pensar que no tener conocimiento de las técnicas de preservación de fertilidad. Otro, asumir que son tratamientos muy costosos y muy complejos. Otro, mirar que el tiempo para poder hacerlo es muy largo y no se podría instaurar, cosa que no es cierta. Y por último, mirar que esos tratamientos o que el tratamiento quimioterápico podría ocasionar daños o alteración a nivel de la descendencia de esas pacientes y también esos son opiniones que no son tan claras. En relación con los pacientes, pues no tener acceso al conocimiento de que pueden tener criopreservación de fertilidad. Tampoco desconocer que los tratamientos que les van a hacer les van a producir alteración de la fertilidad y van a ver después la repercusión. Y por último, creer que los embarazos podrían tener trastornos genéticos después de óvulos criopreservados. Lo que sabemos es que la hormona antimuleriana disminuye después de tratamientos gonadotóxicos, ¿sí? Que se debe medir la hormona antimuleriana pre y post tratamiento para saber el impacto sobre la reserva ovárica, que los agentes alquilantes son los que más producen daño ovárico, por ejemplo el metotrexate no produce un daño ovárico severo, y por último que los factores que más influyen en el impacto sobre la reserva ovárica de los agentes quimioterápicos son la edad, el tipo de tratamiento, la dosis acumulativa y el tiempo que ha sido expuesto al tratamiento.
Por último, quiero nombrarles de una manera muy rápida el futuro y las alternativas de tratamiento de la reserva ovárica en pacientes que tengan impacto sobre ella. Hay muchas alternativas para poderles ofrecer fertilidad y ofrecerles un futuro a estas pacientes. Los tratamientos más frecuentes son el banqueo de ocitos en pacientes que tienen baja reserva ovárica. Entonces, se hacen diferentes ciclos consecutivos, se van extrayendo 1 o 2 ocitos que se clasifican de acuerdo con su calidad hasta obtener un número de 8 a 10 ocitos después de banqueo, y los cuales se fecundan y se obtienen, pero es un tratamiento muy costoso. Para pacientes que tuvieron ya daño en su reserva ovárica, obviamente el ovodón, el óvulo donante, es una de las mejores alternativas. No es tan costoso, el éxito es muy bueno, entre 50 y 60% de tasas, y tiene menos riesgo de aneuploidías, de Down, de trisomías, porque son óvulos de pacientes jóvenes. La criopreservación de embriones se ofrece a toda paciente después de la edad pospuberal. Se puede instaurar en cualquier momento, inducir, reclutar óvulos, fecundarlos y congelar embriones. La criopreservación de ocitos también es otra alternativa. Tiene la gran ventaja de no entrar en conflicto religioso ni filosófico en relación a unos embriones congelados, porque solo estamos congelando células como son los óvulos, pero tiene la desventaja de que está limitado en pacientes que puedan tener antecedente de cáncer, porque podríamos generar una descendencia de ese tipo. La criopreservación de tejido ovárico es un tratamiento específicamente que se puede ofrecer a niñas o a pacientes prepúberes que no han tenido desarrollo e inicio de su estimulación ovárica y tienen que ser sometidas a diferentes tratamientos quimioterápicos por algún tipo de cáncer, no necesariamente del sistema reproductivo. Entonces podemos resecar un fragmento importante de tejido ovárico, hacerlo y congelarlo en pequeños fragmentos y luego trasplantarlo en el mismo remanente de ovario o en el peritoneo o en el tejido celular subcutáneo, inducir ovulación, generar óvulos y luego fecundarlos y generar embriones. El punto es que está contraindicado en antecedentes de pacientes con cáncer de ovario, porque podría producir metástasis. Este es el mecanismo, este es el procedimiento, se ve cómo se seca un fragmento, se fragmenta en pequeños slices, se transfiere al ovario, se transfiere en peritoneo, se induce y se genera folículos. Y para finalizar, quiero hablarle un poquito de un tratamiento experimental que cada vez pues, más tiene relevancia y puede ser el futuro, que es el trasplante de células madre autólogas de médula ósea para pacientes con falla ovárica o bajas respondedoras, con el fin de buscarle obtener folículos de buena calidad y poder lograr fertilidad y embarazo. Este es un artículo del grupo de Antonio Pelliceri y de Pepe Remoí del 2018, donde hablan específicamente que existen unas células madre, para poder entender esto, unas células madre del ovario localizadas en la superficie del ovario que se transforman en ovocitos, que son las OSC. Y existen otro tipo de células que llaman las B-cells, Very Small Light Stem Cells. Son células pluripotenciales que migran en la vida intrauterina de la cresta genital a todos los órganos y se encuentran en todos los órganos, desde médula ósea, ovarios, todos, y que pueden transformarse en células madre de tejido ovárico. Sobreviven a la quimioterapia y pueden generar células de ovario benignas o malignas. Ese es uno de los inconvenientes, ¿sí? Y hay una proteína reguladora que permite esa diferenciación, que es la CT4. De manera que estas células pluripotenciales, que pueden estar en médula ósea, pueden estar en cualquier sitio, pueden derivarse a B-cells y estas B-cells se pueden transformar después en ovocitos. El procedimiento como tal es hacer una biopsia de médula ósea de cresta ilíaca. Ahí tenemos células de la línea blanca, de la roja y células pluripotenciales.
se les hace un tratamiento específico a esas células hasta tener las células madre, y luego por radiología intervencionista se cateteriza la arteria ovárica y esas células se colocan en la arteria ovárica y de ahí tienen como una señal en el ovario de la cual les permite ir y anclarse sobre el ovario para transformarse en células madres ováricas y generar nuevos folículos. Este es un artículo, por último, un trabajo de un grupo en India que son los primeros en lograr el primer nacido vivo después de un trasplante de células autólogas en pacientes con falla ovárica prematura, y aquí vemos el bebé de 3.3 kilos, de manera que esta es un tratamiento que puede en unos años ser el futuro de las pacientes con reservas ováricas disminuidas. Por último, la conclusión es, más importante y como para un mensaje para llevar a la casa, es la hormona antimuleriana y el recuento de folículos antrales son los marcadores que mejor reflejan la reserva ovárica y el declive de la capacidad reproductiva con la edad. La reserva ovárica puede disminuirse notoriamente en pacientes con tratamiento para cáncer, endometriosis o tratamiento quirúrgico de ovario. Los pacientes con cáncer, endometriosis de ovario o antecedente familiar de falla ovárica prematura, se les debe evaluar y ofrecer la evaluación de la reserva ovárica. Las alternativas como la congelación de óvulos, trasplante de tejido ovario y trasplante de células madre en ovario podría ser en un futuro una solución a la disminución de la reserva ovárica. Y por último, pacientes con antecedentes de falla ovárica o endometriosis severa, debe valorarse su reserva ovárica antes de los 30 años para definir la posibilidad de criopreservación de la fertilidad. Muchas gracias.